Buenos días. Bueno, hoy continuamos la clase de programación orientada a objetos. Eh, vamos a repasar un poquitico esta parte, ¿no? Muy rápido, que fue lo que vimos la semana pasada, ¿no? En cuanto a los conceptos que vimos sobre programación orientada a objetos, que vimos que era como una forma diferente de, de tratar, ¿no? O atacar los problemas, ¿no? Ahora, la tendencia es que modelamos objetos reales, ¿no? O sea, modelamos con lo que las personas interactúan diariamente, ¿no? A la hora de desarrollar sistemas, ¿no? Entonces, el concepto general es que, como trabajamos con eso, con objetos reales, ¿no? Para eso, la programación orientada a objetos trabaja con un mecanismo que se llama, o con un patrón que se denomina clase, ¿no? Y eso fue lo que vimos y lo practicamos, ¿no? Vemos una clase y esa clase se compone o tiene como sus características, tiene atributos y tiene métodos, ¿no? Entonces, los atributos eran características o propiedades de esos objetos y que a su vez, habíamos dicho también que a su vez uno de esos atributos pudiera ser un objeto, ¿no? Y eso lo vamos a ver más adelante cuando ya estemos viendo la programación eh, en PHP, ¿no? Que un atributo o una característica puede ser también o puede convertirse en un objeto, ¿no? Y trabaja también con métodos, que es el comportamiento o aquellas acciones que ese o esa clase puede realizar, ¿no? Y hemos dicho también que esta clase como tal se va a convertir en un tipo de dato. Básicamente es una plantilla con la cual nosotros instanciamos o creamos objetos, ¿no? Y lo hicimos también con un ejemplo. Eh, a la hora de diagramar, por ejemplo, las clases, ¿no? Cuando se está en la fase de diseño, ¿no? Esta sería la forma como se modela, ¿no? Cómo se construye la clase, ¿no? Sería el nombre de la clase, una lista de atributos en este siguiente cuadro, y en el último cuadro irían los métodos, y todo, como lo vemos, está encapsulado dentro de la misma clase, ¿no? O sea, todo lo que se puede hacer con una clase está dentro de la misma clase. Antes, en la programación tradicional, eso no existía, ¿no? Creamos funciones y procedimientos que estaban básicamente mezclados en todo el código, ¿no? Aquí, con este concepto de la programación orientada a objetos, lo que pretende es ordenar, ¿no? Un poco las cosas. Y si necesitamos hacer modificaciones, vamos directamente a la clase específica, hacemos las modificaciones y ya automáticamente todos los objetos que se crearon a partir de ella van a tomar esas características, ¿no? Y todo está siempre en el mismo lugar, ¿no? Em, entonces, bueno, hicimos unos ejercicios. Déjenme compartir aquí la pantalla un momento. Pase lo de la vez pasada. Hicimos unos ejercicios y lo primero que hicimos fue este, ¿no? Este ejercicio donde vimos básicamente la estructura genérica, ¿no? Habíamos dicho que esto no está casado con ningún lenguaje de programación, es una estructura muy genérica sobre cómo se crean clases y eh, colocamos la visibilidad, la palabra reservada class y habíamos dicho que el nombre de la clase siempre, por convención, siempre comienza con una letra mayúscula, ¿no? Luego vendrían los atributos de la clase, ¿no? Que son las características propias de esa clase. En este caso, fíjense, estamos modelando una clase fecha y es lógico que tenga día, mes y año, es el componente, y yo le agregué otro aquí adicional llamado calendario, que pudiera significar cualquier cosa, y es un booleano, ¿no? Entonces, fíjense que este más o menos es la estructura genérica, o sea, los lenguajes de programación obviamente tienen su sintaxis para trabajar con clases, pero
en todas van a ver que lo primero que se definen son los atributos y luego los métodos. Y fíjense que todo está dentro de la misma estructura, ¿no? Se abre la llave acá y finaliza acá, ¿no? Entonces, lo que son atributos y métodos están dentro de la definición de la clase, ¿no? Y en cuanto a los métodos, eh, lo hacíamos de la siguiente manera, ¿no? Igual la visibilidad y para los métodos utilizamos la function para definir una función, ¿no? O un método. Y aquí el nombre del método, fíjense, se utiliza también como convención que la primera palabra va en minúscula y a partir de la segunda palabra, la primera letra en mayúscula, ¿no? Así como se ve acá. Y se colocan estos paréntesis, ¿no? Esto indica que pudiera o no recibir un parámetro de ese método para hacer algo. Y en este ejemplo específico, aquí está otro método, ¿no? Llamado calcular años, y que tampoco recibe ningún tipo de parámetro acá, ¿no? Pero aquí están los dos tipos, ¿no? De métodos que pudieran existir dentro de una clase, ¿no? Ah, no, bueno, no, aquí igualito retorno, ¿no? Eso lo vimos fue en el otro ejemplo, ¿no? Bueno, aquí este entonces simplemente tiene dos métodos que retornan algo cuando se invocan. Y habíamos dicho entonces que esto es una plantilla y yo no puedo utilizar directamente fecha como para asignarle los valores, ¿no? En este caso la clase fecha. Lo que puedo hacer con esta clase, una vez que la defino, es crear objetos a partir de ella, que es lo que hicimos acá, ¿no? Creamos un objeto llamado reunión. Aquí el objeto se puede llamar como yo desee, pero fíjense que lo primero, antes de definir o antes de instanciar ese objeto, colocamos eh, el tipo, ¿no? En este caso, como mi clase se llama fecha, el tipo sería fecha, eh, el nombre del objeto, igual, palabra reservada new, esto también es estándar en casi todos los lenguajes de programación, y el nombre, nuevamente, de la clase. Entonces, esto lo que va a hacer es que crea una instancia o crea un objeto a partir de la clase fecha, y la característica que tiene este objeto es que va a tener disponible cualquier cosa que yo eh, coloque acá, ¿no? Tiene acceso, en este caso, como la visibilidad es pública, tiene acceso a los atributos y tiene acceso también a los métodos. Entonces, esto también lo habíamos visto en la teoría, que es cómo se envían mensajes, ¿no? A la clase como tal, ¿no? Una vez el objeto lo que hace es que utilizando la notación de punto, lo vemos acá, eh, él puede asignar entonces, fíjense, él tiene disponibilidad de acceder a los atributos uno por uno, como se ve acá, y le puede asignar valores, ¿no? ¿Cómo lo hace? Bueno, nombre del objeto punto atributo y le asigna el valor. Eso fue lo que hicimos acá. Pero también puede invocar sus métodos. Fíjense que entonces se coloca el nombre del objeto punto y eh, no, este otro atributo, el atributo calendario. Es aquí que se hizo la llamada al método, igual, ¿no? Nombre del objeto punto y el método, y aquí también nombre del objeto punto método. Entonces, fíjense, esto acá directamente se puede hacer así, ¿no? Otra de las cosas que se pudieran hacer es que yo puedo definir, por ejemplo, una variable llamada, por ejemplo, fecha solo, ¿no? Y aquí le asigno este valor, ¿sí? Yo pudiera hacer eso. Y como las o los métodos retornan resultado, ¿sí? Ese resultado que retorna se almacena en la variable. Entonces yo aquí pudiera cambiar esto por fecha y es lo mismo, ¿no? Eh, Pudiera ser también, por ejemplo, cálculo.
unir una variable llamada cálculo y trasladar esto para acá, ¿no? Y aquí colocaría entonces cálculo, la variable cálculo para eso. Que es lo mismo, ¿no? Por eso es que entonces podemos usar variables si lo queremos hacer un poco más entendible, ¿no? O si nos queremos ahorrar esas líneas de código, simplemente hacemos, ¿no? Directamente colocamos eh, la referencia al método y ya eso automáticamente devolvería entonces el resultado esperado, ¿no? De lo que retorne la clase, ¿no? Entonces, la ventaja que tenemos con esto, ¿no? De crear esa clase es que podemos crear múltiples objetos o los objetos que queramos a partir de ello, ¿no? Fíjense que aquí más abajo se hizo lo mismo, se creó un nuevo objeto y a ese objeto se le asignaron unos valores y también ese mismo objeto pudo invocar los métodos para eso, ¿no? Entonces, eh, como regla principal, cuando definimos las clases, esas clases no se usan dentro de nuestro programa. Lo que se hace es que se instancian objetos de esa clase y se trabaja con los objetos de la clase, ¿no? Eso es todo. Y en el ejemplo que hicimos luego, aquí sí vemos que habían varios tipos o dos tipos de, aquí está la definición de los atributos, pero en cuanto a los métodos, lo vemos acá, estos tres métodos que tenemos acá, aquí sí hay dos tipos de método. El método que no retorna nada, como en este caso, ¿no? Porque su acción como tal es la de imprimir, ¿no? Básicamente lo que hace es mostrar los datos. Entonces ya implícitamente él está ejecutando una acción acá, ¿no? De impresión o de mostrar por pantalla. Y están los que vimos hasta ahorita, ¿no? Que son los que sí retornan algo, ¿no? Fíjense que aquí hay una lógica que efectúa, ¿no? O genera una cuota y al final retorna esa cuota, ¿no? Entonces, eh, en mi programa yo puedo utilizar entonces ese método para hacer el cálculo y retornar ese valor, ¿no? Toda la lógica está encapsulada ahí en ese método, ¿no? Lo mismo acá, ¿no? Este método retorna entonces un valor, ¿no? Y cuando hacemos la instancia de un objeto, simplemente utilizamos como referencia el nombre que le dimos a la clase, ¿no? En este caso se llama afiliado. Y aquí fíjense que lo primero es, colocamos acá como tipo de dato. Aquí definimos el nombre del objeto que puede ser cualquiera, palabra reservada new y luego nombre de la clase con paréntesis, ¿no? Y luego, bueno, lo mismo, ¿no? Para poder acceder siempre es nombre del objeto que creamos, punto, el atributo. En este caso siguen siendo públicos, ¿sí? Lo puedo acceder directamente ahí. Y nombre del objeto punto método, aquí directamente ejecuta el método y aquí eh, retorna los valores. Ok, entonces esto fue lo que vimos la semana pasada y es como se debe definir entonces una clase y cómo se instancian objetos a partir de ella. El día de hoy vamos a continuar con esta parte de los conceptos de programación orientada a objetos y vamos a trabajar vamos a aprender a trabajar con eh, subclases, ¿no? Que es como se trabaja la herencia, ¿no?
Este es otro mecanismo que incorpora la programación orientada a objetos y que me permite entonces enfocarme, ¿no? Ya vamos a ver los conceptos, enfocarme solamente en las características propias de la subclase, dejando de lado las características generales que ya tiene un objeto previo, ¿no? Entonces, vamos a ver esta parte y vamos a ver entonces cómo funciona el mecanismo de herencia y qué ventajas tiene para la programación orientada a objetos. Fíjense que aquí en esta gráfica, ¿no? Se parte de que, fíjense que todos estos objetos que están dentro son cosas, ¿no? Entonces, fíjense que eh, en sí la clase principal o la clase padre vendría siendo esta llamada cosa, porque todos estos objetos que están dentro son cosas que tienen ciertas características, sí, pero pueden tener características comunes, sí. Entonces, todas esas características comunes las definimos dentro de la clase cosa, todo lo que sea común a cada uno de estos objetos que está dentro. Y entonces, después yo puedo subclasificar, ¿no? O crear una instancia adicional donde sí separe un poco las características. Por ejemplo, le puedo generar acá en cosa o puedo crear atributos que sean comunes a todos, pero luego cuando yo digo medio de telecomunicación, aquí ya estoy separando, ¿sí? Un poco, ¿no? Tiene cosas comunes aquí, pero los medios de telecomunicación pueden tener atributos que no van a tener, por ejemplo, los medios de transporte ni objetos de oficina, ¿no? Entonces, aquí ya voy especificando más, ¿o no? O haciéndolo más exclusivo y siempre conservando las características generales. Entonces aquí me enfoco en definir las características únicas de los medios de telecomunicación y luego que defino eso, o sea, que voy a colocar, por ejemplo, viendo este ejemplo específico, hay dos objetos, ¿no? Un teléfono y un satélite. Entonces, aquí en medios de telecomunicación, aparte de lo que ya definí aquí arriba sobre cosas, voy a definir unos atributos que sean únicos para medios de telecomunicación, para que sean comunes a estos dos objetos, ¿no? Al teléfono y al satélite, y después me encargo de definir las características que son únicas o que separan a un teléfono de un satélite. Entonces, así funciona el mecanismo de la herencia. Este sería el padre, este sería el hijo de este, y estos dos a su vez serían, entonces hay una jerarquía, ¿no? Entonces sería padre e hijo, y estos serían, para cosas, serían los nietos, ¿no? Entonces, más o menos funciona de esa forma. Lo mismo aplicaría para los otros, ¿no? Aquí defino características para medio de transporte y luego defino otras características adicionales que hacen único, por ejemplo, a este objeto llamado carro y también cada uno de estos carros, ¿sí? Por ejemplo, que esto es una camioneta y esto es un automóvil sedán, tienen también entre ellos características independientes y puedo tratarlas aparte. Pero ya acá, en cada una de estas definiciones de estas clases, no voy a incluir atributos que haya incluido, que sean comunes aquí en carro, ni atributos que haya incluido aquí en medio de transporte, ni atributos que haya incluido generalmente en cosas. Me voy a enfocar solamente en atributos que sean exclusivos de estos dos objetos. Y por lo tanto, la definición que yo haga acá va a ser más corta, ¿sí? Porque ya he dejado a sus eh, clases padres, ¿no? He dejado esas características en acá. Entonces, esto hace que yo pueda enfocarme básicamente en las características que definen exactamente a la clase con la que voy a trabajar, ¿sí? Entonces, eso es una de las características que tiene la herencia y la programación orientada a objetos. Entonces, si vemos un concepto, dice proceso mediante el cual un objeto adquiere las propiedades de otro objeto, atributos y métodos. Entonces, ya por aquí tenemos un concepto que es el básico, ¿no? Si hay una clase
o una subclase, ¿no? Que sería la que hereda, ¿no? Que hereda de otra, entonces esta clase que hereda va a adquirir todos los atributos y todos los métodos de su clase, de la clase padre, ¿no? Entonces dice, pastor alemán es un perro, que además es un mamífero, que es un animal, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es colocar en la clase animal las características comunes a todos los animales, después características comunes a solamente mamíferos, luego hago una distinción sobre perro, pero me baso exclusivamente en las características que definen al perro y luego eh, defino en mi clase pastor alemán solamente las características que definen o que separan de un perro al pastor alemán. Entonces, esa es la idea. La idea es crear siempre clases generales que sirvan o que funcionen para crear nuevas clases si es necesario y no tener que repetir, ¿no? O volver a colocar atributos que ya están en la clase principal. Entonces, fíjense lo que decía acá, solo se necesitan definir las cualidades que hacen único a ese objeto dentro de la clase, ¿no? Las subclases entonces heredan todos los atributos y métodos de la superclase, clase padre o ascendente, ¿no? Entonces, la clase principal o de la cual heredan las subclases o las clases hijas se llaman superclases o clases padres o clases ascendentes, ¿no? Eso la vamos a llamar superclase. Y entonces, la clase que hereda se denomina subclase o clase derivada y la clase de la cual se hereda se denomina superclase o clase base, ¿no? Entonces, la representación, utilizando la notación UML que les dije que, bueno, estamos trabajando con diseño, por lo general se utiliza UML para el diseño de clase, es esta que vemos acá, ¿no? Donde aquí tengo a la clase padre y la clase hija se indica con una punta de flecha sin rellenar, vacía, que la clase hija entonces hereda del padre. Entonces, todo lo que yo haya definido acá en la clase padre, todos los atributos y todos los métodos, si se establece una herencia entre la clase hija y padre, entonces esa clase hija las va a heredar. O sea, todo lo que se haya definido en la clase padre, la clase hija ya lo hereda y por lo tanto no tengo que definirlo. Por ejemplo, si yo aquí definí el nombre y apellidos y aquí en la clase hija no tengo que definir el nombre y el apellido porque ya por herencia me los traigo de la clase padre, ¿no? Entonces eso simplifica en gran medida cuando yo creo subclases en mi sistema. Simplifica o me baso solamente en las características que hacen única a esta y no no en los atributos generales. Así funcionan las clases, ¿no? Entonces, las subclases pueden definir los métodos y atributos de las clases para añadir otros nuevos, ¿no? Eso también se puede hacer, ¿no? Fíjense que acá polígono y círculo son figuras y aquí en figura se definieron o se definió un atributo llamado centro que es común a polígono y a círculo y se definieron dos métodos, uno girar y trasladar que también son comunes a polígono y círculo, ¿no? Entonces acá cuando estoy definiendo esta clase llamada polígono y esta llamada círculo, solamente me voy a enfocar en las características que hacen única a ese objeto, ¿no? En este caso, fíjense que el polígono tiene un atributo llamado vértice y círculo tiene uno que se llama radio, ¿no? Son diferentes, pero en sí los dos son figuras. Entonces, viendo el concepto que vimos anteriormente, donde decía que si una clase hereda de otra, adquiere todos los atributos y todos los métodos, entonces es lógico decir que si yo
eh, defino o creo un objeto de la clase polígono, entonces voy a tener disponible el atributo vértice que está definido en la clase polígono, pero a su vez también voy a tener disponible el atributo centro porque polígono hereda de figura y por lo tanto va a tener disponible ese atributo también para poderlo utilizar. Aquí en polígono, por ejemplo, se crearon dos métodos, el método área y el método perímetro. Entonces, ese método área y método perímetro lo puedo utilizar directamente porque están definidos en polígono, pero a su vez también puedo definir o puedo utilizar los métodos que por herencia me traigo de figura, que son girar y trasladar. Entonces, fíjense, aunque en la definición aquí en polígono y círculo veo que tiene un atributo y dos métodos. Realmente, a través de la herencia, si yo voy a trabajar con polígono, voy a tener dos atributos que son vértice y centro. Y voy a tener cuatro métodos que voy a poder utilizar, que es área, perímetro, girar y trasladar, porque ya estos o, o todo lo que se definió en la clase padre llamada figura, ya los va a tener disponibles polígono. Igual con círculo, ¿no? Yo pudiera decir entonces que aunque tiene un atributo acá, círculo, realmente voy a poder utilizar dos atributos, que es radio y centro, porque por herencia me voy a traer de figura el atributo centro. Y aquí voy a tener cuatro métodos, los dos métodos que definí, ¿sí? En círculo, llamadas área y perímetro, y también voy a poder utilizar el método girar y trasladar que por herencia me traigo de figura. Entonces, así funciona la herencia, ¿no? ¿Verdad? No es algo complicado de trabajar. Entonces, siguiendo acá, dice, las subclases de una clase pueden ser a su vez superclases de otras clases. Esto da lugar a la jerarquía de clases, ¿no? Esto es como un trabalengua aquí, ¿no? Las subclases de una clase pueden ser a su vez superclases de otras clases. Eso es cierto. O sea, por ejemplo, si yo de aquí de polígono saco otra, o sea, pongo esta flechita hacia arriba, ya, hago, pongo esta flechita acá, la pongo aquí abajo y saco otra clase y la pongo por acá abajo. Y esa clase hereda de polígono, ¿sí? Entonces, al polígono tener una subclase, o sea, una clase que hereda de ella, ella pasa automáticamente a ser una superclase de esa subclase que se creó, ¿no? O sea, se crea esa jerarquía, ¿no? Esa jerarquía de clases. Eso es lo que quiere decir esto, ¿no? Las subclases se pueden convertir a su vez en superclases si se hereda de ellas, ¿no? Eso es básicamente el concepto, ¿no? Libro y revista, entonces tienen propiedades comunes. Una pila puede definirse a partir de una cola o viceversa. Un rectángulo es una especialización de polígono, ¿sí? Por una subclase, ¿no? Puede haber distintos tipos de cuentas en un banco, o sea, todo esto se puede modelar utilizando la herencia, ¿no? Aquí lo vemos, ¿no? Aquí se ve un poquito más claro ese concepto, ¿no? Viendo esta figura acá. Esta es la superclase llamada figura y tengo tres subclases llamadas punto, polígono y recta, ¿no? Son subclases porque heredan de esta clase figura acá. Pero fíjense que entonces de polígono se generan tres subclases más, una llamada triángulo, una llamada cuadrado y una llamada pentágono. Entonces, fíjense, estas subclases, para estas tres subclases, triángulo, cuadrado y pentágono, polígono es su superclase, o sea, su clase padre. Pero para polígono, su clase padre es figura. Vale decir entonces que fíjense que aquí en triángulo, triángulo va a heredar tanto los atributos que tiene figura como los atributos que tiene polígono y los va a poder utilizar, ¿no? Igual acá, ¿no? Cuadrado también va a heredar de polígono, pero también va a heredar de figura. O sea, todo lo que yo he definido aquí, incluyendo atributos y métodos,
lo va a poder utilizar también cuadrado, ¿no? Porque por jerarquía, todo lo que polígono heredó de figura lo va a tener disponible cuadrado. Entonces, ahí está el concepto, ¿no? Para cuadrado, la superclase es polígono, pero para polígono, la superclase es figura, ¿no? O sea que esta subclase llamada polígono se convierte para cuadrado en una superclase, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Si yo de cuadrado saco otra subclase, entonces cuadrado se convierte en superclase, ¿no? Entonces, esa jerarquía es infinita, ¿no? Yo puedo heredar eh, como yo quiera acá, ¿no? Eh, entonces, bueno, es lo que eh, se utiliza en cuanto a la jerarquía de clases, los conceptos de generalización y especialización. Entonces, fíjense, se detecta clases con un comportamiento común, ejemplo, triángulo y polígono son figuras. O sea, básicamente se generaliza acá, ¿no? En figura. Si aquí coloco todos los atributos y los métodos que van a ser comunes para mi diseño. Obviamente eso va a variar dependiendo de el diseño que yo quiera establecer. Aquí, por ejemplo, hay una jerarquía grande, pero básicamente o probablemente yo no pase de tener eh, una jerarquía así como esta, ¿no? Hasta polígono, pues. O sea, polígono, hereda de figura y ya. O cuadrado, polígono y figura, y ya después de cuadrado no tengo más nada. O sea, todo depende de lo que se esté modelando. Y en cuanto a la especialización, fíjese, se detecta que una clase es un caso especial de otra, ejemplo, un triángulo es un tipo de polígono, y solamente voy a definir acá los atributos que hacen único al triángulo, ¿no? Ya no me voy a preocupar por los atributos que son comunes a los polígonos, ni me voy a preocupar de los atributos porque ya eso están definidos en las superclases anteriores, ¿no? Aquí, entonces, la definición de los atributos y métodos en esta jerarquía, en la última, va a ser más específica, ¿no? Va a ser más fácil de mantener. Entonces, este tipo de estructuras son muy fáciles de mantener porque si, por ejemplo, se me olvidó acá colocar un atributo que es común a todos estos objetos o estas subclases, al colocarlo aquí, ya automáticamente, por ejemplo, triángulo va a tener acceso a él. Entonces, fíjense lo que dice aquí en el centro de esto, ¿no? No hay una receta mágica para crear buena jerarquía, todo depende del problema que se me plantee. Lo que hay que tener en cuenta es que yo debo definir estructuras genéricas para que entonces mis subclases sean más específicas, o sea, tenga que escribir menos. Lo bueno de eso es que si yo, por ejemplo, quiero utilizar algunos atributos aquí que ya están definidos acá arriba, entonces no tengo que volverlos a crear aquí, porque ya por herencia me los traigo. No sé la ventaja que tiene del uso de las clases y la herencia. Entonces, bueno, se me está acabando el tiempo, apenas se cierre nos conectamos, seguimos con esto y después hacemos unos ejercicios para que se vea globalmente cómo se trabaja con clases y subclases. Para ver. Bueno, esto vamos a saltar esta parte, ¿sí? Ok, entonces ya hemos visto la parte de las jerarquías, ¿no? Es ir de lo más general a lo más específico, ¿no? En la jerarquía se habla de subtipos o especialización de un supertipo o generalización. Bueno, más de lo mismo, ¿no? Entonces, fíjense, estamos modelando, por ejemplo, básicamente yo voy a trabajar con estos dos objetos, ¿no? Los últimos. Yo fui vendedor, entonces aquí en persona. ¿Sí? Se establecen las características comunes a estas clasificaciones. Fíjense que tenemos una variedad, ¿no? Tenemos empleados tenemos jefe y vendedor, y aquí tenemos estudiante, pero fíjense, todo esto, todos ellos son personas. Entonces se supone que acá, ¿no? En persona, yo voy a definir los atributos que son comunes a todos ellos, ¿no? Por ejemplo, cédula de identidad, nombre, apellido, sexo, etcétera, ¿no?
Entonces, cuando voy a definir la clase empleado o la clase estudiante, ya no necesito definir esos atributos como cédula, nombre y apellido, porque ya están acá, ¿no? Por eso que generalizamos y creamos acá una clase que tiene todo eso, ¿no? Fíjense que esto es una clase abstracta, ¿no? Este es una persona y va a tener todas esas características. Entonces, ¿en qué me voy a enfocar yo acá? Bueno, entonces yo voy aquí a solamente definir los atributos que van a identificar al estudiante y aquí a un empleado, ¿no? Por ejemplo, aquí yo puedo tener la carrera del estudiante y aquí puedo tener el cargo de un empleado. Fíjense que son atributos que no van a estar, por ejemplo, el cargo no va a estar aquí en estudiante, porque no es común, ni el código de la carrera va a estar aquí en empleado. Entonces, todo lo que es común sí lo voy a agrupar acá, como nombre, cédula, sexo, etcétera, fecha de nacimiento, todo eso iría aquí en persona y aquí en estudiante y empleado, no voy a definir ninguno de esos atributos porque ya por herencia me los puedo traer, ¿no? Y entonces, fíjense, la definición de mi clase estudiante y de mi clase empleado va a ser más corta. ¿Por qué? Porque ya no tendría que repetir. Si yo lo hiciera, fíjense, si no lo hiciera por herencia, entonces tendría que definir acá, en empleado, tendría que definir el número de cédula, nombre, apellido, sexo, fecha de nacimiento, todo eso, ¿no? Y aquí también, número de cédula, nombre, apellido, entonces estaría repitiendo, ¿cierto? Esos atributos acá y eso me haría mi clase como más grande, ¿no? Si lo hago por herencia, fíjense, tengo acá en general todos los atributos que son comunes y por herencia me los traigo y aquí solamente voy a definir los atributos y los métodos únicos de estudiante y únicos de empleado y listo. En el caso, por ejemplo, del empleado, si voy a definir una clase jefe y una clase vendedor, entonces aquí definiría los atributos que sean comunes a jefe y a vendedor, y luego en esta definición ya solamente haría o, o crearía solamente los atributos que hacen único al jefe y que hacen único al vendedor, y todo lo demás me lo traigo por herencia. Fíjense, al ya heredar vendedor y jefe heredan de empleado, automáticamente, si empleado hereda de persona, se va a traer todos los atributos de persona, todos los atributos de empleado y jefe lo va a tener disponible y vendedor también los va a tener disponible, aparte de los propios, ¿no? Pero ya no tendría que definir ni en vendedor ni en jefe atributos que ya tienen sus superclases o clases padres, ¿no? Ya no voy a definir atributos que tengo acá ni que tengo acá. Simplemente por herencia los puedo traer y los puedo usar, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Entonces, esta definición de clase quedaría más pequeña. ¿Por qué? Porque ya todo lo, lo he distribuido entre las subclases. Entonces, esta parte de la generalización es lo mejor, ¿no? Porque evito el tener que duplicar, por ejemplo, datos que ya tiene otra clase, ¿no? Entonces, bueno, todo depende cómo yo haga el diseño. Eh, eh, Voy a poder simplificar bastante, entonces, la estructuración de mi código, ¿no? En el caso de la programación. En este caso, análisis de la estructura del objeto. La jerarquía es compuesta, ¿no? Un objeto se denomina complejo si está formado por otro y las jerarquías compuestas permiten realizar agregaciones de otros objetos. Fíjense que yo puedo entonces disgregar, ¿no? Por ejemplo, aquí eh, tengo una clase carro, pero dependiendo el diseño que, que yo esté estableciendo, yo pudiera separar atributos que considero que, que por sí solos tienen ciertas características, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo que se ve acá, puede ser que yo esté modelando eh,
un sistema para un taller o una venta de repuestos, por ejemplo, ¿no? En esa venta de repuestos, entonces, fíjense, pueden haber eh, productos que son exclusivos del motor, ¿no? O eh, también aquí hay características que son exclusivas de rueda, también características de puerta. Entonces yo puedo separar, fíjense, de una clase eh, principal, yo puedo separar en varias subclases. Y igual, ¿no? Aquí colocaría los atributos comunes y en estas subclases colocaría los atributos que hacen único a esto y poderlos trabajar por separado. Esa es la parte, ¿no? Que hay que ver. Esta parte de análisis de estructura de objetos no la vamos a ver, pero por encima es básicamente cómo se conectan, ¿no? O cómo se relacionan. Esto lo van a ver ustedes en ingeniería del software, ¿no? Eh, en el sistema de base de datos relacional, ¿no? Cuando yo estoy haciendo algún tipo de diagrama donde quiero mostrar las relaciones que existen entre los objetos, puedo establecer este tipo de diagramas, ¿no? Donde yo puedo decir, por ejemplo, aquí a través de la cardinalidad, que son estos numeritos que ustedes ven acá, puedo decir, por ejemplo, que un cliente puede hacer ninguno o muchos pedidos y un pedido siempre va a estar relacionado a un cliente, ¿no? Entonces yo puedo ver cómo se relacionan estos objetos, ¿no? Igual con producto y pedido, ¿no? Este, en un pedido pueden haber de uno a muchos productos y un producto puede estar en ninguno o en muchos pedidos, ¿no? Porque, esta relación acá implicaría que para que un producto este, pueda aparecer aquí, primero tiene que haber un pedido. Si no hay pedidos, entonces no, el producto no se podría asociar a él. Entonces, bueno, esto lo van a ver en detalle más adelante, pero aquí podemos ver las relaciones que se pueden establecer también dentro de los objetos. Y bueno, ¿cómo se vería un diagrama UML con representación de clases en un sistema? Algo parecido a esto, ¿no? Fíjense que aquí tenemos una clase artículo de la cual heredan todo esto, ¿no? O sea, básicamente estos métodos que están acá van a estar disponibles en todas estas subclases que están acá abajo, ¿no? Y esta clase a su vez hereda de esta, ¿no? Y va a tener disponibles entonces todos estos atributos y métodos que están acá. Y obviamente grupo, lápiz, cuaderno de agenda también van a poder invocar todos estos métodos que están acá. Entonces, bueno, así se representaría un esquema de objetos en un modelo, ¿no? Esto luego se convierte en un diseño físico de una base de datos, que eso lo van a ver en el próximo semestre. Ok, entonces, aclarado un poco eso, ¿no? De esta manera, ahorita, haciendo el ejercicio, es que vamos a entender cómo funciona la herencia, ¿no? En forma visual, ¿no? Para que se entienda bien el concepto. Las clases, ¿no? Que no lo tocamos la semana pasada, eh, tienen un mecanismo llamado constructor. El constructor es un método de la clase, el cual es llamado automáticamente cuando se crea un objeto de esa clase. Fíjense, ese es el concepto básico de constructor. Apenas yo instancie un objeto, automáticamente ese método, básicamente el constructor de la clase es un método, ¿no? Ese método se va a ejecutar directamente, ¿no? Entonces, por ser método, los constructores también aceptan parámetros. Estos constructores entonces pueden aceptar o no parámetros.
y esa es su característica, ¿no? Por lo general se llaman igual que la clase y se ejecutan apenas se instancie o se cree el objeto. ¿Qué características tienen esos constructores? Tienen el mismo nombre de la clase a la cual pertenecen, no pueden ser heredados, ¿sí? No retornan ningún valor, por lo cual no deben especificarse ningún tipo de datos y deben declararse como públicos. Estas son las características que deben tener. Esos constructores, entonces, bueno, me van a permitir, por ejemplo, inicializar valores para mis objetos, ¿no? En caso de necesitarlo, o pudieran, fíjense esto, ¿no? Invocar directamente un método, ¿no? Si yo quiero que cuando se instale un objeto se invoque directamente la ejecución de un método de mi clase, entonces lo coloco dentro del constructor y automáticamente él se va a ejecutar. Por ejemplo, si yo creo una clase para conectarme a una base de datos, puede ser que ese objeto que se llame conexión, cuando se instancie, invoque a través de su constructor un método que conecte realmente a la base de datos y me muestra un estatus que diga, por ejemplo, si se conectó satisfactoriamente o no a la base de datos. Eso pudiera pasar. Entonces los constructores sirven para eso, ¿no? Para inicializar o para ejecutar acciones al momento de la creación del objeto. Habíamos hablado un poco sobre la visibilidad del objeto y aquí eh, vamos a verlo un poquito más en detalle, ¿no? Y cuando estemos haciendo el ejercicio, también vamos a ver las diferencias que hay entre estos. Fíjense, en programación orientada a objetos, los atributos y los métodos pueden tener una visibilidad, ¿no? Y esa visibilidad se llama a qué tanto yo permito al diseñar mi clase, qué tanto yo permito que se pueda modificar esa clase, ¿no? Fíjense, si yo coloco el atributo por defecto, que es public, define una universidad pública, es decir, puede ser accedido desde cualquier parte de la aplicación. Entonces, bueno, ya vimos que uno de los métodos que siempre va a estar público es el método constructor de las clases, ¿no? Aquí tengo que tener un poco de cuidado eh, al utilizar eso, ¿no? Yo puedo tener, eh, por lo general, los atributos deben estar privados, ¿no? Para ocultar, para ocultarlos y protegerlos, ¿no? Para que no puedan ser accedidos ni modificados desde fuera de la clase, ¿no? Y yo tener el control sobre eso. Y también algunos métodos pueden ser públicos, ¿no? Que cualquier objeto los puede utilizar, pero también pueden haber métodos privados que solamente pueden ejecutarse dentro de la misma clase, ¿no? Los métodos privados, entonces exactamente lo contrario de public, y solo puede ser accedido desde la propia clase que lo contiene. Entonces ya, ven, ya tenemos algo aquí eh, específico, ¿no? Si yo defino algún método o atributo privado, solamente puede ser accedido desde la propia clase, ¿sí? En cambio, si es público, si yo instancio un objeto de esa clase y tiene atributos y métodos públicos, entonces esos atributos y métodos pueden ser accedidos desde el objeto. En cambio, los que son privados, como el concepto dice que solamente pueden ser accedidos dentro de la propia clase, entonces ningún objeto que se cree va a poder acceder a atributos o métodos privados. Y el protegido es más o menos como el privado, pero la característica es que eh, esos atributos o esos métodos que son privados en la clase eh, van a ser o pueden ser accedidos desde una clase que herede de ella. Entonces, por el principio de encapsulación, y a no ser que se vaya a usar para otra cosa, todos los atributos de una clase tienen que ser privados, ¿no? De manera que solo se puede acceder a ellos mediante métodos provistos por la propia clase para ello. Esto es por lo que le estamos
que le estaba diciendo antes, ¿no? Por lo general, los atributos de una clase al final se convierten en campos en una base de datos. Entonces, por seguridad, ¿no? Se supone que yo no debería estar exponiendo los nombres de los atributos eh, de mi base de datos públicamente, ¿no? Entonces yo, a nivel de sistema, al yo crear mis clases, yo coloco esos atributos privados y solamente dejo o dejo que se puedan asignar valores o modificarlos con métodos que yo mismo proporciono, manteniendo entonces protegido o encapsulado, ¿no? Dentro de la misma clase los nombres reales, por ejemplo. Eso evita, por ejemplo, que me puedan hackear o que me puedan inyectar código malicioso, eh, porque no estoy exponiendo los nombres reales de mis campos. Entonces eso tiene su significación, ¿no? Y por eso es que se utiliza mucho la programación orientada a objetos ahorita por ese grado de protección y de encapsulamiento que ofrecen. Entonces, esa visibilidad dentro de una clase, tenemos también la palabra reservada disk, que eso también lo vamos a ver en los lenguajes de programación, ¿no? Que se utiliza mucho ese disk, pero con su propia característica, la cual tiene un comportamiento que resultará muy útil a la hora de programar, ¿no? Y se usa para referenciar aquellos métodos y objetos propios de la clase, así como a las propias clases. Es decir, cuando estamos usando disk, nos estamos refiriendo a la totalidad de la clase como si estuviera instanciada, ¿no? Entonces ya vamos a ver que cuando eh, el deber ser es que si estamos tocando atributos o métodos dentro de la misma clase, en su definición, debemos utilizar la palabra reservada dis para eso. Bueno, y es lo mismo, ¿no? Es dis.atributo o dis.método, en caso que todo esto, obviamente esta palabra reservada dis se va a utilizar dentro de la misma definición de la clase, no se puede utilizar fuera, es dentro de la misma definición de la clase. Entonces, restringir el acceso a las variables miembros de un objeto es parte de una práctica conocida como encapsulación, y la encapsulación compartimentaliza los componentes de un objeto, ocultando la implementación, trabajo interno del objeto, que no hace falta ser visible externamente, y protege los datos internos de modificaciones sin permiso, ¿no? Lo que le venía diciendo, ¿no? Con este proceso de encapsulación, al colocar mis atributos privados dentro de la misma definición de la clase y exponer solamente algunos métodos para su modificación, entonces estoy encapsulando mi objeto y protegiendo, ¿no? Entonces los métodos de acceso pueden realizar cálculos, validaciones u otras acciones que serían evitadas haciendo las variables miembros directamente accesibles, ¿no? Entonces, por ejemplo, si mi sistema necesita hacer cálculos, validaciones, etcétera, eso debería hacerse o debería existir un método dentro de la clase que haga eso y no permitir que desde fuera de la aplicación se puedan manipular los atributos y hacer esto, ¿no? Cálculos y validaciones e inyecciones, ¿no? Que pudieran ser, ejecutar comandos que pudieran comprometer la estructura de mi base de datos. Entonces, la programación orientada a objetos está enfocada en eso, ¿no? En tratar de eh, hacer que podamos controlar al 100% cómo queremos que se manipulen nuestros datos, ¿no? Eso es importante. Entonces, bueno, nos preguntamos entonces, bueno, pero si entonces colocamos o asignamos la visibilidad privada a nuestros atributos, ¿de qué forma los inicializamos? O sea, ¿cómo le asignamos un valor si cuando yo instancio un objeto, ese atributo no lo puedo acceder desde fuera, o sea, desde ese objeto cuando lo creo, no puedo acceder a ese atributo? ¿Cómo le asigno un valor? ¿O cómo obtengo un valor de esa clase, ¿no? Entonces, para eso se utiliza esto que vamos a ver ahorita, se llaman métodos get y set, ¿no? Entonces, los métodos getter y setter, ¿no? Que es como se llaman, ¿no? Los métodos get y set, o métodos de acceso, proporcionan acceso a las propiedades de un objeto. Un método get devuelve el valor de una propiedad de un objeto y un método
un método get tiene un tipo de retorno que se relaciona con el tipo de variable miembro asociada. Los métodos de get generalmente no toman ningún parámetro, porque simplemente lo que hacen es retornar el valor que tiene el atributo en ese momento en que lo estoy invocando. Y un método set toma un parámetro del tipo adecuado para asignar la variable miembro asociada, ¿no? Y lo que hace es inicializar ese valor. O sea, ¿qué quiere decir esto? Yo utilizo un método get para obtener un valor de un atributo y utilizo el método set con un parámetro. ¿Para qué? Para que se pueda enviar ese parámetro o ese valor se pueda enviar al atributo y inicializarlo o asignarle ese valor, ¿no? Por lo tanto, lo que dice aquí, que toma un parámetro del tipo adecuado, es que si yo, por ejemplo, definí que mi atributo es entero, entonces es lógico pensar que si yo utilizo un método set para inicializar ese atributo numérico entero, entonces es lógico que el valor que se reciba sea de tipo entero, ¿no? O sea, obviamente, cada set, método set que se establezca por atributo debe coincidir con el tipo de dato que establecí del atributo. Entonces, los métodos get y set son simples métodos que usamos en las clases para mostrar el valor get o modificar set, el valor de un atributo, y el nombre del método siempre será get o set, y a continuación el nombre del atributo, su modificador siempre es público, ya que queremos mostrar modificar desde fuera de la clase, y un ejemplo sería eso, usamos la misma notación de los métodos que ya veníamos hablando, la primera palabra en minúscula, y a partir de la segunda, la primera letra en mayúscula, ¿no? Lo mismo. Entonces, esta sería la estructura. Fíjense que en el método get dice public get nombre, ¿no? Paréntesis, abro llave, y retorna, fíjense, this, utiliza la palabra this y el nombre del atributo. Entonces él retorna directamente el valor que tenga en ese momento el atributo nombre, en este caso, ¿no? Y aquí, en el set nombre, fíjense, recibe un parámetro llamado nombre y es del mismo tipo, que era lo que veníamos diciendo, ¿no? Del mismo tipo que haya establecido para el atributo, en este caso nombre, ¿no? Entonces sería this.nombre igual nombre. Entonces, vean, esta parte de acá sería la referencia al atributo y esto es la inicialización con la variable o con el parámetro que estoy recibiendo y esto lo que hace es que se encarga de inicializarlo. Fíjese que no retorna nada, ¿no? El que retorna un valor es esto. Entonces simplemente lo que hace es inicializar el valor. Entonces, ¿qué ventaja tiene esto? Bueno, que eso, fíjese, la única forma de yo acceder a los atributos de mi clase es a través de estos métodos, ¿no? Y ahí estoy limitando, fíjese, no se puede hacer ningún tipo de cálculo con ellos ni nada, porque lo único que se puede hacer por ahora, ¿no? En ese método es eh, o devolver el valor o asignarle un valor que le pase como parámetro. Entonces, de alguna manera mantengo protegido o encapsulado todo eh, lo que básicamente tengo pleno control de lo que puedo hacer con mi objeto, que es la idea. O sea, si yo quiero que se establezca un cálculo entre dos atributos, entonces ese método debe estar dentro de la clase. No es que una persona por fuera, cuando crea un objeto, puede hacer un cálculo con mis atributos y modificar el resultado de lo que yo estoy haciendo, ¿no? No lo puede hacer porque esos atributos, al ser privados, cuando se genera o cuando se crea el objeto, cuando se instancia el objeto, no están accesibles para eh, los usuarios, ¿no? Entonces, de alguna forma protejo eso, ¿no? Y lo hago con esto, ¿no? Con los métodos get y set de esta forma. Ok, entonces, fíjense, básicamente eso
Déjenme compartir aquí que se me fue la pantalla. Eh, Básicamente eso es lo que se necesita saber de algo, claro, algo muy genérico, ¿no? Sobre las clases y la herencia, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Para entonces fijar el conocimiento de esta teoría. Vamos a tratar de hacerlo completo, ¿no? Utilizando, creando los constructores de las clases para que se vean cómo se crean esos constructores y vamos a crear los métodos get y set y vamos a hacer la estructura completa y vamos a trabajar con herencia. Bueno, vamos a hacer este ejercicio, ¿no? Vamos a copiarlo. Todo eso lo tienen en la carpeta compartida de Dropbox. Vamos a copiarlo y lo hacemos paso a paso. Y si tienen alguna duda, me preguntan a medida que vayamos haciendo el ejercicio. Entonces, bueno, vamos a poner esto acá al enunciado y a partir de él vamos creando entonces la estructura de la clase, ¿no? Vamos a leerlo y vamos haciéndolo a medida que vayamos leyendo. Dice, crear una superclase llamada persona. Fíjese, entonces ya el enunciado me está diciendo que la clase padre del enunciado es una clase llamada persona. O sea, vamos a ponerle aquí public class persona y abro mi llave. Sería lo primero. Después aquí definimos los atributos, ¿no? Siguiendo la estructura base, atributos de la clase. Entonces dice que tiene cédula, nombre, dirección, teléfono, año, mes y día de nacimiento, ¿no? Entonces, bueno, vamos a copiarlos aquí y los vamos colocando acá. Y vamos a crearlo como nos recomienda la programación orientada a objetos, ¿no? Me dice que esto debería ser privado. Podemos, podemos colocarlo en inglés o en español, o sea, como quiera, pero vamos a colocarlo en español. Ponemos, por ejemplo, el tipo de dato int y para cédula, entero. Y aquí le colocamos privado también y ponemos, esto es un string, nombre, igual privado, string, dirección, sin acentos, nada de acentos, ni espacios, privado, string, teléfono, nada de caracteres tampoco especiales como ñes, y el último, que sería el día. Podemos poner un poquito más específico para decir que año de nacimiento, mes y día de nacimiento, le podemos agregar algo así, ¿no? Ok, entonces, fíjense, ya tengo privado, ¿sí? Los atributos de la clase padre, ¿no? Entonces, básicamente, entonces, para yo poder manipular estos atributos, tiene que ser dentro de la misma clase porque tengo la visibilidad privada para ello, ¿no? Entonces ya eso es el primer concepto. Ya sé que esto desde afuera, o sea, si yo hago una instancia eh,
de una clase no puedo asignarle valores a ninguno de estos atributos porque están privados. Esto es lo primero. Ok, después seguimos por acá. Dice, los métodos, mostrar por pantalla, que muestra todos los datos de la persona, y calcular edad, que calcula la edad de la persona basada en el año de nacimiento. Ok, entonces tiene dos métodos, vamos a crearlos. Este sí puede ser público. Mostrar por pantalla. Vamos a mostrar por pantalla. Y este método, entonces, va a tener, o va a imprimir esto, ¿no? Vamos a copiarnos esto acá para hacerlo un poquito más rápido. Y aquí modificamos un poco eso. Entonces, fíjense, aquí simplemente este método, así como lo vimos anteriormente, este método lo que hace es imprimir los datos de la persona. Entonces, voy a colocar imprimir y le puedo poner pseudo y aquí le con. Entonces, fíjense, si yo quiero, dentro de la clase, ¿no? Que es el deber ser, ¿no? Eh, tocar o modificar algún valor del atributo, lo correcto es que yo haga esto, ¿no? Utilice la palabra reservada this punto y el nombre del atributo o el método, ¿no? En este caso, bueno, lo estoy afectando a hacer lo que quiero mostrar es el valor de eso. Entonces aquí coloco this punto y el atributo. Sencillo como es. Y entonces, bueno, hacemos esto con todo esto, ¿no? O sea, sería esto parecido, ¿no? Ok, y aquí, bueno, colocamos algo así parecido a este, pero modificamos. Y cambiamos aquí. Entonces, el nombre aquí, y esto sería this.nombre. Aquí dirección. Esto sería this.dirección. Teléfono. Y esto sería this.teléfono. Que sería año de nacimiento. Y esto sería this. Copiamos esto. Y esto sería más. Y esto sería día. Y aquí, bueno, this punto. Entonces, bueno, estamos siguiendo las reglas que dice sobre el diseño de la. ¿Sí? Ok, entonces creamos este método. Se supone que debería haber también un método constructor, que eso no lo habíamos visto, ¿no? Fíjense que los métodos constructores se llaman igual que la regla decía, no tiene tipo de datos ni retorna valores. Entonces, bueno, esto debería ser public person. Y entonces aquí pudiera ejecutar algo, ¿no? Entonces, este es el método constructor de la clase. Otra de las cosas que podemos
tener es que podemos tener múltiples constructores, y eso ahorita después que terminemos voy a explicar esa parte. Podemos tener múltiples constructores, pero con diferentes parámetros, ¿no? Y así eh, podemos ejecutar acciones diferentes dependiendo de lo que queramos hacer, ¿no?, dentro de nuestra clase. Pero entonces fíjense que esto ya automáticamente cuando yo veo un método que se llama igual que la clase, entonces automáticamente digo que este es un método constructor, que se va a ejecutar directamente eh, al instanciar eh, un objeto de la clase, en este caso persona. Seguidamente dice calcular edad. Bueno, ese es otro método que debo crear. Crear aquí, public, calcular edad. Y ese calcular edad va a retornar, como no estamos usando ningún lenguaje de programación, será igual a esto menos this.año, ¿cierto? Debería. Esto entonces me retorna el año actual. Eh, Esto sería entonces lo que me pide que hagamos. Ok, se me está acabando el tiempo, apenas se cierre, nos conectamos y seguimos con este ejercicio. Ok, seguimos acá. Eh, si leemos aquí el enunciado, dice, crear una subclase llamada, ya definimos los atributos, eh, creamos el método mostrar por pantalla que muestra todos los datos de la persona y el método calcular edad que calcula la edad de la persona basada en su año de nacimiento. Entonces, fíjense, hasta aquí está la superclase creada, ¿sí? Tiene un método constructor que hasta ahora no hace nada, que no me lo pide. Ah, no, sí, fíjense, definir sus respectivos constructores. Aquí definimos el método constructor, podemos tener más de uno, y ahorita lo explicamos. Y esta sería la clase eh, principal, ¿no? La clase que tiene los atributos comunes. Eh, ¿Alguna duda sobre lo que hemos hecho hasta ahora? ¿No? Entonces, bueno, seguimos entonces acá. Entonces, fíjense, llegamos hasta acá y ya tenemos esta clase completa, ¿sí? Hasta ahora el método constructor no hace nada, pero ya lo vamos a poner a hacer algo para que se entienda cómo funciona eso. Y, ¿por dónde iríamos? Por acá. Iríamos por este punto. Dice, y la subclase de persona llamada profesor, cuyos atributos son asignatura, sección, año de ingreso y un método que se llama calcular tiempo de ingreso, que calcula y retorna el tiempo en año. Ok, entonces fíjense, aquí ya viene el concepto de herencia que no habíamos visto. Me está pidiendo que cree una subclase, fíjense, una subclase de persona. O sea que profesor hereda de persona. Entonces, fíjense, esto es, vamos a hacerlo aquí, ahora, aquí abajo, vamos a definir acá. Clases de persona. Entonces, la subclase se llama profesor y tiene estos atributos. Ok, entonces vamos a crear también acá igual. Las subclases se crean exactamente igual. Vean, dicen public o público, como quieran llamar. Class profesor. Y va a tener
sus propios atributos, ¿no? Los atributos de su clase también, ¿no? Va a ser privado, sección va a ser privado también. Voy a ponerlo entero, sin acentos. Y aquí, sin ñes, viene a ser así, de tipo entero también. Ok, entonces, estos son los atributos de la clase profesor y dice un método que se llama calcular tiempo de estudios, que calcule y retorna la cantidad de años cursados de la carrera. Ok, vamos a copiar acá y esto va a tener un método acá, público, que va a calcular o a retornar lo mismo que el otro, 2026, que será el año actual menos el año de ingreso. Año de ingreso. ¿De acuerdo? Entonces, si queremos trabajar con algún atributo dentro de un método, debemos utilizar la palabra reservada this, ¿no? Así como está. Eh, no me escuchan. Yo tengo el audio activado. Revisen sus audios porque el audio está activado. Ok, entonces fíjense, básicamente entonces, vámonos acá arriba. Dice que esa clase, o esa subclase, eh, pers- ta, ta, ta. Ah, no, bueno, aquí era alumno. Bueno, vamos a cambiarle el nombre aquí. Era alumno, no era profesor. Era alumno. Porque decía el enunciado primero era alumno, cuyos atributos son carrera, semestre, año de ingreso. Sí. Carrera, semestre, año de ingreso. Ah, no, bueno, sí, pues. Lo que pasa es que me salté la de alumno. Vamos a darle para atrás acá y vemos la cosa. Ok, perfecto. Em, Fíjense, aquí me salté la del uno, pero ahorita la hacemos. El enunciado me dice que es una subclase de persona, ¿no? Entonces, fíjense como aquí cuando definimos persona, lo definimos normal, ¿no? Public class, persona. Pero entonces, fíjense, como profesor y alumno, que son las subclases que heredan de persona, yo no puedo definirla tal cual como lo hice con la clase. Debo agregarle algo adicional para que en la interfaz, que es esto, ¿no? A esto se le llama interfaz, ¿no? En la interfaz se identifique que efectivamente profesor y alumno, pero nada más alumno lo hacemos también, heredan de persona, ¿no? Entonces acá, fíjense, lo único que se hace es que ponemos esta palabra que es común en todos los lenguajes de programación, y colocamos la clase. Entonces, fíjense, aquí yo le estoy diciendo, básicamente, la clase, creamos una clase llamada profesor que hereda, oigan, extends de la clase persona. Entonces, ya con
con esto establecido acá, ya le estamos diciendo que esta clase llamada profesor va a heredar de personas. Vale decir entonces, si hereda, entonces todos los atributos que yo establecí aquí y estos dos métodos de acá van a estar disponibles cuando yo instancie un objeto de la clase profesor. Ya por herencia me los traigo. Entonces, fíjense, al yo traerme por herencia todos esos atributos, fíjense que si yo necesito inicializar, por ejemplo, el nombre del profesor, lo puedo hacer porque fíjense, aunque no lo tiene en su definición acá, no tiene ni cédula, ni nombre, ni fecha de nacimiento, nada de eso, como ya está heredando de persona, ya automáticamente lo trae, ya lo puedo inicializar, ya tengo acceso a todo esto, ¿sí? Entonces, fíjense que entonces, al hacerlo de esa manera, mi clase me queda, mi subclase, ¿no? En este caso, profesor, me va a quedar cortita porque voy a definir solamente estos tres atributos que hacen única a esa clase. Entonces, fíjense la ventaja que tiene eso, ¿no? Y ahora vamos con la clase que me salté, ¿no? Aquí decía, la primera que había que crear era una subclase de la clase persona llamada alumno, que es parecida a esta, ¿no? De hecho, vamos a copiarnos esta para hacerla un poquito más rápido y la ponemos de primera, que era la que debería haber estado allí. Entonces, igual, ¿no? Yo digo público, clase, alumno, que hereda de persona, igual, ¿no? Igual que como lo dije con profesor. Si yo necesito asignarle un valor a nombre, apellido, etcétera, etcétera, esos atributos básicos de, del alumno, entonces lo voy a poder hacer aunque no estén definidos aquí, porque por herencia voy a tener disponible todos estos atributos. Entonces, fíjense la ventaja. Estoy creando una clase genérica acá llamada persona que es común para mis dos subclases que son eh, alumno y profesor. Entonces, la ventaja que tengo es que yo no tengo que volver a escribir todos esos atributos acá, ni todo ese poco de atributos acá. Aquí nada más defino los atributos que hacen único a la clase. Entonces, bueno, vamos a cambiarle los nombres aquí. Aquí son carrera, semestre y año de ingreso, ¿no? Entonces aquí sería, en alumno, sería carrera, semestre y creo que año de ingreso sería igual, ¿no? Sí, año de ingreso en ambos. Pero entonces, vean, aquí ya yo estoy definiendo los atributos que son únicos para alumno y aquí también los atributos únicos para profesor. Todo lo genérico lo dejé acá, fíjense lo que son comunes. Tanto alumno como profesor tienen cédula, nombre, dirección, teléfono, año de nacimiento, mes de nacimiento y día de nacimiento. Todos esos atributos son comunes. Puedo mostrar los datos por pantalla de ambos y puedo calcular su edad sin ningún tipo de problema. Al heredar de ella, entonces tengo esos métodos disponibles en profesor y tengo esos métodos también disponibles en alumno y puedo utilizar también sus atributos. Esa es la ventaja que tiene entonces el hacer eso. Ok, entonces ya creé mis subclases, ¿no? Y definir los respectivos constructores, ¿no? Entonces, vamos a ver esa parte de los constructores. O sea, alguna pregunta, si tienen alguna pregunta sobre esta parte acá, se entiende entonces que si alumno hereda de persona, todo lo que tiene persona, todo lo que está definido acá, va a estar disponible acá, ¿no? O sea, lo voy a poder usar. Ya vamos a ver las instancias. Igual acá, ¿no? Si yo digo que profesor hereda de persona, entonces
el objeto que cree a partir del profesor va a poder acceder a cualquier cosa que yo tenga acá. Ese era el concepto de herencia. Pero fíjense que mis atributos quedan pequeñitos o mi clase queda minúscula porque no tengo que estar repitiendo todos los datos que están comunes en persona, como nombre, apellidos y todo eso, ¿no? Nombre, cédula, todo eso. Todo eso está ya en por herencia y ya defino acá mis atributos. Y siguen estando disponibles entonces para... Ok, entonces dice, eh, debe crear la subclase que muestre los métodos de la subclase y sub... Ajá. Se debe crear objetos a partir de las subclases creadas que muestren todos los métodos de la subclase y superclase heredados y definir los respectivos constructores. Bueno, entonces vamos a hacer eso. Vamos ahora, aquí abajo, a definir o a crear instancias de esos objetos. Instanciamos los objetos de las subclases creadas. Las subclases entonces son alumno y profesor. Ok, pero nos faltó algo acá, ¿no? Habíamos visto que si yo creo acá privado los atributos, entonces si yo hago una instancia, vamos a hacerlo, ¿no? Voy a crear una instancia de alumno y lo haría de esta manera, ¿no? Alumno para va a ser igual a new alumno. Esto me crearía una instancia o un objeto llamado Fran de tipo alumno, ¿no? Que es este que tenemos acá. Entonces yo pudiera hacer, o sea, como lo hicimos en, en los ejercicios pasados, entonces como ya yo creé mi objeto, yo pudiera acceder a los atributos. Pero ya no puedo hacer esto, fíjense, yo no puedo hacer Fran punto, por ejemplo, carrera, sin tocar los de arriba, ¿no? Igual informática, por ejemplo. Ya yo no puedo hacer esto, o sea, ya yo no puedo tocar los atributos porque al tener la visibilidad acá como privado, la regla es que si el atributo está privado, solo se puede manipular dentro de la clase. O sea, aquí es que yo puedo manipular eso. Entonces, esto no está permitido si los atributos son privados. Entonces, bueno, te dirán, bueno, ajá, entonces, ¿cómo inicializo? ¿Cómo le asigno valores entonces a todo eso? Bueno, para eso está lo que vimos también ahorita, que son los métodos get y set, ¿no? Los getter y setter, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí tres atributos, entonces yo puedo tener un public get Barrera y esto va a retornar, fíjense que los métodos get simplemente retornan el valor. Retornamos this.carrera. Ahora, ¿por qué así? Porque, bueno, para yo poder utilizar o trabajar con los atributos, debo usar la palabra reservada this acá. Entonces, el método get simplemente va a tomar el valor actual que tenga el atributo y lo va a retornar, ¿no? Esa es su función. Y el método set carrera va a recibir como parámetro
en este caso un string, y va a inicializar ese valor. Este no va a retornar ningún valor, sino lo que va a hacer es que va a tomar el valor actual que tiene el atributo, que es carrera, y le va a asignar el parámetro que recibió como parámetro. Entonces, fíjense, ya con esto, para carrera específicamente, ya yo tengo algún método para obtener el valor, porque es público, y al estar público lo puedo acceder desde fuera, o sea, los objetos que yo cree pueden acceder a este método, y tengo un método también para inicializar el valor, o sea, para asignarle un valor, que es el método setCarrera. Entonces, fíjense, ¿cómo quedaría esto acá abajo? Ya no puedo hacer esto, pero puedo hacer esto. Agarro aquí y le paso como parámetro el valor. Entonces, esto sí lo puedo hacer. Vean, con mi objeto que creé, yo le puedo decir fran.setCarrera y le paso como parámetro el valor, y entonces él va a venir acá en el método set, recibe informática aquí en la variable carrera y inicializa ese valor. Fíjense, él toma el valor del atributo carrera acá y le asigna el valor. Entonces, por lo tanto, ahora, si yo, por ejemplo, quisiera aquí imprimir el valor que le acabo de asignar, yo diría, ya es dos puntos más. ¿Sí? Entonces, esto, como ya lo inicialicé aquí, esto me imprimiría la carrera es informe. ¿Sí? Porque ya el valor se asignó al atributo. Por lo tanto, si obtengo ese valor, entonces me traería el valor que está seteado actualmente. Señores, eso se está entendiendo. Importante, si no están entendiendo algo, que me lo digan ahorita, porque esto es básico. Esto tenemos que aprender a trabajar con la visibilidad de los objetos y a trabajar con los métodos, ¿no? Esto es lo que lo que yo les voy a pedir a ustedes que hagan, y tienen que hacerlo así como lo estamos viendo aquí, ¿no? No es una cosa complicada, pero deben estar claros, ¿no?, en lo que estamos haciendo acá. Entonces, fíjense, vamos a seguir, ¿no?, por acá. Vamos a ver por aquí, ¿hicieron? Ok, vamos a explicar nuevamente esta parte acá. Ok, vamos aquí en alumno otra vez. Fíjense, el atributo es privado, ¿cierto? Si es privado, la regla de cuando yo defino un atributo privado es que no es accesible fuera de la clase. O sea, esta es mi clase, ¿cierto? Si yo quiero acceder a carrera, no puedo acceder fuera de ella. O sea, lo que yo había hecho antes aquí. Aquí está así el objeto y yo no puedo hacer ahora fran.carrera igual administración, por ejemplo. Esto no está permitido, o no me va a dejar hacer esto, porque el atributo, cuando lo definí en alumno, le dije que era privado.
Al decir que era privado, solamente lo puedo usar dentro de la clase. Por lo tanto, fuera de ella, como está, esto que estoy haciendo aquí, no lo puedo hacer. No es accesible. ¿Qué pasa si yo cambio esto acá? Si yo cambio esto aquí y le digo public, es público. Ah, ok. Si es público, ahora sí puedo. Ahora sí puedo hacer esto acá y va a funcionar. Le voy a poder asignar el valor de admin al atributo carrera desde mi objeto que creé. Pero si es privado, entonces cualquier operación que yo vaya a hacer con ese atributo tiene que hacerse dentro de la clase. O sea, no puede ser, o sea, esto que estoy haciendo acá, esto lo puedo hacer porque estoy dentro de la clase. Puedo asignarle un valor a carrera directamente porque estoy dentro. Este método público está dentro de la clase, ¿no? Entonces, ojo con eso, que esa es la diferencia. Entonces, bueno, la pregunta es, bueno, si no lo puedo inicializar desde fuera de la clase, ¿cómo lo hago? Bueno, para eso están los métodos get y set. Con el método get, que es público, vean que aquí dice público y aquí también dice público. Con el método get retorno el valor actual y con el método set asigno el valor que recibo por parámetro. Entonces, bueno, lo vemos nuevamente acá. Instancié mi objeto de tipo alumno y invoqué el método set para asignarle un valor al atributo carrera. Y luego aquí lo que hice fue que obtuve el valor actual que tiene carrera, ¿no? Que es lo que estoy haciendo. Y entonces eso imprimé esto. Eso es todo. Eso no es muy difícil de entender, no es bien fácil. Entonces, dependiendo de lo que yo haga acá, debo tener entonces métodos que me puedan facilitar eso, ¿no? Entonces, si quiero acceder también, por ejemplo, a semestre, entonces debo duplicar esto, ¿no? Duplicar esto acá. Y la única forma de yo poder acceder a semestre es si creo los métodos para esto. ¿Sí? Y aquí también, entonces, set semestre. Y aquí, semestre. Y semestre. Y semestre acá. Listo. Ok, entonces si tengo métodos públicos para mis atributos, entonces voy a poder inicializarlos y consultarlos, ¿no? De esta forma. O sea, si yo quisiera asignarle un valor a semestre, no puedo hacerlo así directamente, ¿no? Porque está privado. Tendría que usar el método set que acabo de crear y pasarle el valor. En este caso, bueno, no sería semestre 2, por ejemplo. Y imprimiría algo parecido a esto. El semestre. ¡Pum! Listo. ¿Sí? Entonces, ya ahora sí tengo acceso a través del método set al valor que pueda tener el atributo. Lo puedo inicializar porque tengo estos métodos que yo mismo construí para que puedan acceder. Entonces, la ventaja que tiene eso es que yo controlo qué es lo que se puede hacer con mis atributos de mis clases, ¿no? Fíjense, y aquí, si no hay otro método que haga algo por los atributos, entonces eso no se puede hacer nada con ello. Entonces, esa es la idea, ¿no? Del encapsulamiento de la base de datos, ¿no? ¿Ok? ¿Entendido? Entonces, bueno,
Eso vale decir entonces que si yo tengo aquí tres atributos, ¿sí? Lo más lógico, y son privados los tres, lo más lógico es que tenga un método get y set por cada uno, ¿no? Ojo con eso, ¿no? Debo tener un método get y set. Si yo no creo un método get y set para año de ingreso, nunca voy a poder utilizarlo porque no tiene acceso fuera de la clase, ¿no? Eso es todo lo que hay que saber. Entonces, bueno, tendría que crear también mi método get y set para año de ingreso y poder inicializarlo acá abajo, ¿no? Poderle asignar un valor. Esa es la idea. Ok, entonces vamos a ver cómo manejamos lo de la herencia, ¿no? Aquí lo mismo, aquí básicamente me faltó hacer también esto, ¿no? Vamos a copiarnos uno, no lo vamos a hacer todo, se lo dejo a ustedes para que lo completen y practiquen. Vamos a poner un par de métodos aquí de get y set para fijar el concepto, ¿no? Y después aplicamos la cosa, ¿no? Aquí yo puedo tener un método llamado getCédula que retorna, obviamente, la cédula también. Y el método de nombre también. El set cédula y aquí cédula. Y aquí dis.cédula y aquí cédula. Ok, se supone que debo tener un método que dice por cada uno de los atributos. Aquí entonces es nombre, y aquí nombre también. Y aquí set nombre, nombre. Y aquí is nombre igual a nombre. Entonces fíjense que es repetitivo, ¿no? Otra cosa, fíjense, si yo quisiera, eh, vamos a guardarlo, vamos a ponerle ejercicio de herencia, punto TX, guardar. Ok, entonces fíjense, si yo quisiera tener un nivel de protección, porque básicamente vean que aquí yo estoy utilizando el mismo nombre que tiene el atributo, ¿sí? Para los métodos get y set, ¿no? Entonces yo pudiera inferir. Bueno, el atributo se llama cédula porque estoy poniendo get y después el nombre, ¿verdad? Pero si yo quiero, fíjese, si yo quiero tener un grado de protección un poco mayor, ¿no? Y no exponer los nombres que tienen realmente mis campos, yo pudiera decir esto, por ejemplo, ¿sí? Le cambio el nombre, entonces fíjese, ya no se infiere que cédula es el nombre que tiene realmente el atributo. ¿Por qué? Porque mi método se llama diferente. ¿Vean? Y realmente, como él está afectando directamente el atributo aquí internamente, nadie va a saber que el atributo realmente se llama cédula. Se pudiera inferir que el atributo se llama cédula per, pero realmente no se llama así, se llama cédula. Entonces yo pudiera tener, fíjense, otro, otro nivel, ¿no? Una capa un poquito más amplia, ¿no? Para la protección de mis datos si lo quisiera hacer, ¿no? Para no enredarnos un poco, vamos a hacerlo igual, así, y listo, ¿no? Vamos a hacer eso nada más, pero se supone que yo debería tener todo esto, ¿no? Para todos los métodos que dice para todos mis atributos. Entonces, fíjense cómo, para seguir la explicación del método de la herencia, ¿no? Como yo estoy diciendo acá que alumno hereda de persona, entonces el concepto es que alumno va a tener disponible o a su disposición todos los métodos y todos los atributos que tenga la clase persona por herencia, ¿no? Entonces vale decir que yo pudiera hacer esto, Fins.
yo puedo, ya que definí aquí arriba los atributos para los métodos get y set para cédula y nombre, yo pudiera decir cédula perfectamente y colocar el número de cédula. Y puedo decir nombre y pasarle el valor, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense, te dirán, bueno, pero en la clase, aquí, cuando yo definí mis atributos y los métodos, no hay en la clase, ¿no? Estamos en la clase alumno. En la clase alumno no hay un método llamado set cédula, ni hay un método llamado set nombre, pero están disponibles para el objeto. Ahora, ¿por qué están disponibles? Bueno, pues sí, precisamente porque como hereda de persona y persona sí tiene esos métodos acá, alumno los puede usar, así como está acá, ¿no? Y yo pudiera mandar a imprimir también esos atributos sin ningún tipo de problema. Puedo poner aquí la cédula es, vamos a completar. Y el nombre. Sí, entonces, fíjense, tan sencillo como eso. Ya yo tengo todos esos métodos que están en la clase persona, los puedo usar acá abajo sin ningún tipo de problema. Puedo utilizar los métodos para setear los valores y puedo usar los métodos también para obtener los valores, como lo estoy haciendo acá. Entonces, esa es la ventaja que tenemos con la programación orientada a objetos, que al utilizar la herencia, entonces fíjense que mis clases me quedan cortitas porque solamente defino los atributos que hacen única la clase. No tengo que preocuparme por lo general, que es común a todo. Lo pongo acá en la clase padre y ya aquí mi definición o mis clases me quedan reducidas, ¿no? De tamaño y son más fáciles de mantener, porque si yo quiero afectar un valor de profesor, bueno, me vengo acá y creo mi atributo para profesor. Pero si lo quiero global y que afecte a todos los objetos o a la subclase que yo haya creado, vengo para acá, lo creo acá y ya automáticamente todas por ejemplo, esta alumno y profesor van a tener disponibles esos métodos en sus a ver, ¿no? Lo va a poder utilizar. Entonces, importante eso. Vamos a ver rapidito, y eso me está acabando el tiempo, el uso de los constructores. Vamos a suponer que acá, en esta que ya tenemos avanzada, que es la de alumno, yo voy a crear un constructor aquí que se llama public alumno. Y con esto voy a poder, por ejemplo, eh, invocar el método calcular tiempo de estudio. Entonces, de aquí le digo is.calcular tiempo de estudios. Y esto, fíjense, cuando yo instancio un objeto, o sea, cuando yo le digo aquí Fran, new alumno, él automáticamente viene al constructor y ejecuta esto. ¿Sí? O sea, ese método
se va a ejecutar directamente ahí. Bueno, entonces mire, se me está acabando el tiempo. Le dejo esto para que ustedes lo vayan procesando